Hola, bienvenidos a un episodio más de Tenemos Mucho que Decir. Hoy vamos a platicar de un tema que a la invitada y a mí nos apasiona, que es la historia, pero un capítulo que en particular ha movido controversias a lo largo de todos estos años, que es un personaje que ha sido muy vilipendiado, muy maltratado y que las cosas no son como parecen. Vamos a platicar de don Porfirio Díaz. Comenzamos. Imelda Vega, ¿cómo estás? Muy bien, pero muy contenta de estar aquí. Oye, más contenta yo. La última vez que platicamos sobre las mujeres revolucionarias fue un capítulo muy bien recibido, solo por el tema, sino por pues, la calidad de la exponente. Ay, gracias. Oye, Imelda, antes de que entremos concretamente al tema que nos ocupa, me gustaría que platicáramos de algo muy concreto. El dicho dice que la historia la escriben los vencedores y que el que gana pues es el que anota lo que pasó y esa se vuelve la verdad histórica, al menos por el momento. Conforme va pasando el tiempo, aparecen nuevas visiones, nuevos documentos, nuevas versiones y la historia se va modificando. Es decir, la historia no es un ente muerto, la historia es un ente vivo. Y cada vez vamos sabiendo más qué es lo que de verdad pasó y no lo que el vencedor escribió que pasó. Entonces, ¿cómo se va dando este proceso dentro de la historia de estarse renovando? Tú que eres historiadora, que soy historiadora. Yo voy en contra de eso, fíjate, la historia no la escriben precisamente nada más los vencedores, también los vencidos. Y los vencidos tienen su visión. Es bien interesante porque de repente los vencidos se pasan con los vencedores y luego los vencedores se van otra vez al bando vencido. Y entonces cuando recurres a la historia, a mí me fascina recurrir a los textos que se escribieron en su momento, en el momento en que se dio el hecho histórico, pero que tienen una visión, el que sea, el que está del lado de o en contra de, tienen una visión de las cosas y escribieron. Y los documentos están en los archivos. Y tú vas y los buscas y los ves y te nutres de eso. Entonces yo estoy en contra de esto. No le escriben nada más los vencedores. También le escriben los vencidos porque de repente estás en un lado, de repente en otro, y quien tiene el talento para la escritura, el que le gusta esto de la historia o dar a conocer los hechos, pues dan su versión. Entonces cada quien da su versión. Tú como historiador tienes que hacer un análisis y decir, ok, la mayoría coinciden en esto, creo yo que la cosa fue así. Hay muchas historias, ahorita te voy a contar una de ellas. Okay. ¿Quién escribe la historia oficial? Bueno, la que leemos en los libros, la que nos enseñan como por... ¿Quién escribe? Ellos no la escriben, ni siquiera la escriben, solamente escogen lo que les conviene que se dé a conocer, escogen. Algunos sí, ¿verdad? Algunos políticos sí tienen el talento para escribir, pero todos los que han hecho historia, de veras, todos los que han hecho historia han sido parte de los movimientos, pero también han estado en la parte gubernamental y esa oportunidad de escribir o el talento que se les da a algunos, eso es lo que nos heredan y esos son los que nos dan a conocer los hechos. Por eso tú tienes que leer, si realmente te interesa la historia, hay mucho material para que te des vuelo y puedas analizar, estudiar y llegar a conclusiones. Y ver no nada más la visión oficial, sino conocer todo y hacerte tu propia versión de lo que sucedió en ese momento y los porqués. Depende del gobierno que esté, obviamente le va a dar un enfoque. Por ejemplo, recordemos la revolución, que es el tema del que ya hemos hablado y vamos a hablar tal vez ahora. Simple y sencillamente, en el caso de la revolución, hablan posteriormente, los gobiernos posteriores a la revolución, hablan de gobiernos post-revolucionarios en donde todavía hacen un homenaje
a quienes ellos creyeron sus héroes, pero hubo tanto héroe anónimo y que estaba del otro lado. Hay muchos ejemplos en la historia de esto. Entonces, la historia oficial, pues la van escogiendo de acuerdo a los intereses del país donde estén. Todos los países tienen formaciones socioeconómicas específicas o formas de gobierno y escogen los textos o escogen la historia que conviene transmitir a la sociedad. Para conformar una idiosincrasia nacional y preservarse en base a lo que a mí pues me les conviene. Pues. Exactamente, y para preservarse en el poder. Oye, incluso crean héroes que no existen y borran héroes que sí existieron para ir dándole el perfil que yo quiero al país que estoy gobernando en el momento. Así y ahí es donde entra la academia. Ahí es donde tiene que entrar la academia. Sí. Oye, como maestra, porque además de historiadora eres maestra, has dado clases durante muchos años. Hay yo creo que una deuda histórica en las escuelas para las matemáticas y para para la matemática y para la historia. Las han enseñado de una manera tan aburrida y tan desapasionada, quizás sea el término, que los niños y los jóvenes crecen odiando las matemáticas, odiando la historia. Estás en lo correcto. Tú llegas a un salón de clases, tú como maestro de historia, les dice, ¿les gusta la historia? No, te reciben así con una cara que no, por favor. Historia, o sea, ¿cómo estás contando la historia? Tú, maestro, en los cursos donde yo impartí cursos a maestros y a maestros que daban historia, les decía, por favor, la historia es maravillosa, la historia la tienes que contar de esta manera. Documéntate, primero documéntate mucho, maestro, no te bases en un libro. Imagínate, hay maestros que dicen, copien el capítulo de tal a tal y saquen conclusiones o saquen ideas principales. Si tú no le enseñas las famosas cartitas, aquellas que compraba uno, nada más copiabas lo que decía atrás, recortabas al monito, lo pegabas en el cuaderno y ya tenías Imagínate eso cuando un tema lo tienes que analizar, lo tienes que socializar, lo tienes que platicar, y cuando les cuentas historias, cuando cuentas las historias de los héroes como seres humanos, no como héroes, los muchachos se encantan, se fascinan. Cuando tú les dices, no, pero se conectan con la historia. Entonces, una vez, en alguna ocasión, a mí me dio mucha vergüenza con una maestra, porque el alumno salió fascinado después de una conferencia en la que tuve la suerte de estar, y estaba hablando, creo, del tema de la independencia. Y luego le dice a la maestra, mire, maestra, así debería contar usted la historia. Pobrecita maestra, ¿cómo se debe haber sentido? Y a lo mejor era buena maestra, pero a los alumnos tienes que motivarlos. Con una academia diferente a la que manejas. Tienes que motivarlos. Y si tú, maestro, tú no te documentas, ¿qué puedes enseñar? Documentarse, leer nomás lo que tienes en el texto, en el libro. No es así la historia. Otra cosa que a mí siempre me ha parecido inconcebible, porque realmente lo es así, que la historia no la cuentan como si fueran capítulos aislados. Es decir, en este mes vas a hablar de los mayas, el mes que entra de los fenicios, pero no se manejan líneas de tiempo para que ubiques. Mientras aquí pasaba esto, estaba pasándose allá, y comprendas el contexto no solo local, nacional e internacional. Tienes que contextualizar los hechos. Historia. Mira, la forma de enseñar historia para que sea más digerible para los muchachos es siempre manejarles la línea del tiempo, porque si no te van a confundir a los héroes de la revolución y con los de la independencia, y te van a decir que el padre de la patria es Villa, porque han oído más de Villa, y te van a decir cosas terribles que los inocentes ni culpa tienen. No les enseñamos bien la historia. Mira, es manejar los hechos históricos en contexto, como tú dices, saber qué estaba pasando aquí, qué estaba pasando mientras nosotros aquí teníamos el movimiento revolucionario, qué estaba pasando con la Primera Guerra Mundial. ¿Por qué razón? Por ejemplo, ahí dicen todos, bueno, ¿por qué el cuerpo de Porfirio Díaz no se ha traído al país? Por ejemplo, esa es una parte de la historia importante. ¿Por qué no se trajo? Muere en 1915. Y va a durar algún tiempo allí en una iglesia por algunos añitos, hasta que ya en 1921 se va al Montparnasse en París. Y dices tú, pues ¿qué pasó? ¿Nadie lo quiso en México? ¿Cómo? ¿Por qué? No,
aprende el contexto, qué estaba pasando, el mundo estaba en guerra, no era fácil hacer una cosa así, no se podía, tal vez hubo el inconveniente de hasta haber usado barcos para poderse traer el cuerpo, o estaba muy reciente, por ejemplo, lo de Victoriano Huerta, el conflicto con Carranza, no se definían bien las ideales cuestiones, bueno, los ideales de la revolución estaban definidos, pero no se había tomado cartas en el asunto de establecer gobiernos ya definitivos. Acá había un reburujo. Sí. Estamos hablando de 1915, ¿y qué estaba pasando en 1915? Entonces hablas del contexto, y vamos a ver qué pasaba en el mundo, qué pasaba en Europa, qué pasaba en América, y puedes entender muchas cosas. Y otra cosa que te ayuda mucho a entender es que comprendas que no puedes juzgar al pasado con la mirada de hoy. Es decir, los actos, los hechos, todos los acontecimientos en su momento y en su espacio pueden ser justificables o no, aunque sean reprobables con la visión de hoy. No puedes juzgar a un guerrillero, no puedes juzgar a un héroe de la independencia con lo que hizo, con la perspectiva del momento. Así es. Mira, en este libro, precisamente, es uno del libro primero que hice sola, porque había hecho libros en coautoría. Al final hago... Así como el anuncio de televisión, uno de tus libros. Sí, hago un homenaje precisamente a ellos, a los que estaban del otro bando, pero que creían que estaban en lo correcto. ¿Sí? Y lucharon por lo que creyeron que estaban en lo correcto. Y se metieron en una guerra y perdieron la vida y los juzgaron, etcétera. Y para nosotros eran los malos de la película. Para quienes tienen una visión, la visión liberal, la visión conservadora. O sea, es como decir, los católicos todos son buenos por ser católicos, o los cristianos todos son buenos por ser cristianos, son buenos seres humanos. En cualquier bando, en cualquier grupo, va a haber personas buenas, va a haber personas malas, va a haber bien intencionadas y malintencionadas. Y el villano más terrible tenía razones para hacer lo que hizo, como lo hizo. Que a lo mejor convencidos. El juicio de la historia les quita esa razón, pero él estaba en ese momento convencido de que lo que estaba haciendo. Dijiste un término que a mí me gusta mucho, el juicio de la historia. José C. Valadez, que es uno de los historiadores más importantes que tenemos en México, escribió precisamente un libro que le tituló así, El juicio de la historia. Y nadie se escapa al juicio de la historia. Por eso a mí en alguna ocasión me preguntaban, oiga, no voy a decir en qué periodo, ¿este gobierno cree usted que ha sido el mejor? O... No, espérame, yo me espero al juicio de la historia. Y de ese no te escapas. Y eso te lo da cuando pasan los años, cuando tú ves resultados, no puedes decir que hay un juicio ya. Ayer entraron a gobernar y yo ya tengo un juicio, una conclusión de que fue este gobierno. Puedes tener una opinión. Puedo tener una opinión. Pero el juicio vendrá con él. Ese es de la historia. Okay. Desde ese punto de vista, vamos a entrar en materia. Con este hombre que a mí me da mucha tristeza que se siga conservando la imagen de don Porfirio como el traidor, como lo peor del universo. Hace un año aproximadamente estuve en Oaxaca y el guía de turistas que nos estaba dando el recorrido por la ciudad, no se le caía de la boca a Benito Juárez. No, lo máximo, Benito Juárez. Benito Juárez es así como que está el ser supremo y luego sigue abajo Benito Juárez. Y luego alguien pregunta por Porfirio y empezó a despotricar. Contra Porfirio. De una manera increíble. Nos echamos un round el señor y yo en el camioncito. Pero sí te creo. Bueno. Tú eres muy buena crítica, eres una persona muy preparada también. Entonces me parece creo que, no sé si el más, pero uno de los personajes más injustamente traídos y llevados dentro de la historia de este país. Platícanos de este hombre al que le debemos como país muchas cosas. A ver, volvemos entonces ahorita a la primera parte donde dices, ¿por qué es tan malo? ¿Por qué ante la historia Porfirio es malo? Pero tal vez en su momento, si no lo hacía, no rescataba a un país, puedes pensarlo tú, ¿verdad? Sí. Entonces hay que ser empáticos precisamente con esos personajes. Mira, ¿en qué situación recibe el país? Y ahorita que hablabas de Benito Juárez, a Benito Juárez lo quita del poder la muerte. Muere en 1872. Y nunca ganó una elección. No, sí la ganó.
Sí la ganó antes del 70, sí. Pues nada más una entonces. Cuando regresa, cuando restablece la República. Cuando regresa de Juárez. Claro que sí, hay elecciones y gana Benito Juárez, claro que sí. Mira, aquí la cuestión es que Benito Juárez, y yo creo que es el personaje más homenajeado y honrado en la historia de este país. Algo hizo bien. A mí me cae mal. Te cae mal Benito Juárez. Te voy a tener que dar unas clases sobre lo que hizo Benito Juárez. Y claro que tenía, es un ser humano, tenía sus defectos. Sí. En la última presentación que tuve precisamente con esta temática de Porfirio Díaz, pongo un escrito de Bulnes, que me topé en el Archivo General de la Nación, donde dice, sí, Benito Juárez tiene todas estas credenciales, bueno, claro, en otras palabras, excelente estadista, se ganó el cariño, bla, 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 pero que no se le pusiera a nadie como contrincante porque era su enemigo ipso facto, como lo fue Porfirio Díaz, cuando se trata de reelegir Benito Juárez, porque la Constitución de 1857 permitía la reelección. Entonces, cuando Benito Juárez se lanzó la convocatoria en el 67, en 1867, que gana, vuelve a intentar esto en 1871, entonces ya Porfirio Díaz le dice, hey, yo quiero, me toca. Entonces, ¿por qué? Él duró 14 años en el poder, Benito Juárez. Tal vez, yo sí lo admiro mucho, y ¿por qué no? Porque he leído mucho sobre él. Es raro el autor. Estamos en vivo, así Estamos en vivo y a todo color. Es raro el autor que te hable mal de Benito Juárez. ¿Quiénes van a hablar de Benito Juárez? Obvio, ahorita no va a ser el tema, ¿verdad? Obvio, ¿quiénes van a hablar de Benito Juárez? Cuando tienen una ideología, una manera de pensar, y que no les convino lo que hizo, pero no vieron el trasfondo. Vamos a ver el contexto. ¿Qué le pasó en la vida a Benito Juárez que forjó esa personalidad y dijo, cuando yo pueda, y lo hizo? Claro. Y no fue tanto Benito Juárez, fue las personas de las que se rodeó Benito Juárez, mentes brillantes que hicieron algo muy importante en la reforma. Hay documentos que fueron escritos por otros que históricamente se le adjudican a Juárez. Y déjame más estar claro, me cae mal, esta es una manera figurativa. Sí. A mí lo que me da comezón de Juárez es que lo han vendido como tan perfecto cuando es un ser humano, que cometió errores también. Sí. Y que hizo atrocidades y que hizo matanzas, porque era lo que circunstancialmente le tocaba. Pero ese reflejo del oscuro y la luz entre Benito y Porfirio, que además su otra competencia que eran paisanos, o sea, también ahí había un ingrediente adicional de enfrentamiento. ¿Y quién le levanta el hemiciclo a Juárez? ¿Quién le pone aquí Ciudad Juárez, Ciudad Benito Juárez? El mono, como le decimos aquí, ¿quién lo vino a inaugurar? ¿Quién lo puso? Para que veas. Don Porfi. Don Porfi. Ay, entonces tú y yo ya somos... Ya somos niños. No. Ya éramos niños. No, lo que pasa es que hay que ver ese contexto. Hay que ver lo que realmente pasó en el porfiriato. Permitió cosas terribles, pero permitió cosas terribles que precisamente yo a una de mis conferencias hablo de los antecedentes de la revolución, no hablo de las causas. Un fenómeno histórico tiene antecedentes, vamos a ver ese contexto y vamos a ver las causas internas o externas para que se dé un fenómeno histórico. Y Porfirio Díaz, en la etapa del porfiriato, tuvo mucho que ver. Es el único que le pusieron un nombre en el periodo de gobierno. No hay Maderato, no hay Juarato, ni hay hay Porfiriato. Sí. ¿Por qué razón? Esa etapa del Porfiriato se le, podríamos decir, es la causa, el antecedente y la causa principal de una revolución social y que le costó muchas vidas a nuestro país. Entonces hay que ver ese contexto, ¿no? Y cómo llega al poder, cómo llega enarbolando una bandera que él ya después la pisoteó. Sufragio efectivo, y como muchos, claro que sí, estamos de acuerdo. Acuérdate que son políticos. Fíjate bien, sufragio efectivo y no reelección. Ya con Madero yo ya no veo la I, ya nada más veo dos frases. No reelección. Sí. Y acá era eso. Y dice, él estaba convencidísimo de que ya Benito Juárez no se podía reelegir. Llega él al poder, ¿de qué forma? Precisamente yo le puse planes políticos porque los planes políticos de Porfirio Díaz fueron dos muy importantes. Uno fue el plan de la Noria, precisamente de 1871, para quitar a Benito Juárez del poder. No pudo.
Benito Juárez le mandó toda la fuerza del ejército y te calmas y te calmas. Y se tuvo que calmar. El poder del Estado. El poder del Estado, no más la fuerza del Estado. Gana la presidencia, llega ahí, no llega a la presidencia Porfirio Díaz porque es derrotado. Pero dice, te voy a dar chance a Benito. Cuando muere Benito Juárez queda Sebastián Lerdo de Tejada en la presidencia. Entonces ya las baterías de Porfirio Díaz se van a ir contra Sebastián Lerdo de Tejada y viene otro plan político. Este libro maneja planes políticos de una etapa, 1821-1858. Y el siguiente libro, te digo que estoy documentando, es precisamente del plan de la Noria, donde va contra Benito Juárez, y luego le va a seguir con el plan de Tuxtepec contra Sebastián Lerdo de Tejada. Pero ya cuando va a pelear contra Sebastián Lerdo de Tejada, ya tiene otro contrincante más, José María Iglesias. Entonces están Lerdo de Tejada, Porfirio Díaz y José María Iglesias. Pero resulta que el militar importante, el más conocido, el más respetado, el más querido, era Díaz. Entonces Díaz tenía esa fuerza, tenía el ejército y decía, a ver, ya no necesitamos abogados en el gobierno, civiles. Ahora nuestro país, para poderse tranquilizar, para que haya paz, prosperidad, necesitamos ser gente del ejército. Y bueno, él tenía no tenía la preparación académica, sino que se va haciendo, era un hombre trabajador, valiente, bien aventadísimo y muy certero en todos los sentidos, pero no tiene una preparación militar. En ese entonces así era, que se ganaban los grados en las batallas y él era valiente. Yo tengo la referencia de que de repente los niños chiquititos, 12, 13 años, quedaban huérfanos o a la madre ya no los podían mantener, se iban al ejército y a los 16 años ya tenían alguna condecoración o algún grado. Sí, precisamente por las batallas, lo que hubieran logrado en las batallas. Todavía no estaba la estructura de grados que existe hoy en cuanto a su preparación y el cómo obtenerlos. Mira, por ejemplo, hay una batalla donde él se le conoce como el héroe del 2 de abril. Él, por ejemplo, bueno, con esa batalla, pues se hizo famosísimo. Pero hay detractores que dicen, hey, en esa batalla ni siquiera le aplicó estrategias militares, pasó esto, pasó el otro, y no es el verdadero héroe. Te fijas cómo en todo va a haber detractores, pero fue su credencial principal con la que se presentó, porque precisamente cuando ya Benito Juárez regresa, que se va de aquí de Paso del Norte, hoy Ciudad Juárez, que se va a la Ciudad de México, cuando se restablece la República, Porfirio Díaz tuvo mucho que ver en esa victoria. El llevarlo a la Ciudad de México, y pues él no fue el momento para que él se lanzara, a que ganara, la presidencia, y la gana Benito Juárez. Entonces, pero esperó, muere Juárez, luego sigue Lerdo, le lanza el plan de Tuxtepec. Cada uno de estos planes, tanto ¿Iglesias este libro. nunca fue presidente? ¿Quién? ¿Iglesias? No. Cuando ya cada uno de los planes van a derrocar un gobernante en turno. Fue cuando yo entendí la historia, dije, bueno, ¿por qué este desorden? ¿Por qué esta inestabilidad política? ¿Por qué razón hubo tantos presidentes? ¿Cuál confianza nos iban a tener como país con este desorden que teníamos? Y fueron los planes políticos. Como presidentes de Díaz en el sentido, sin Z, con S, que duraron días en el poder. Y no, minutos. Sí, ándale. Cuando pasa lo de Victoriano Huerta, cuando matan a Madero y que llega Victoriano Huerta al poder, hubo un presidente de 45 minutos, Lascurain, de 45 minutos, o sea, ¿cómo es posible para dejarle el poder a Victoriano Huerta? El que sigue, no se siente, porque menos de una hora y ya estaba decidido, aquí tienes ya renuncio y ya eres el nuevo presidente. Entonces, fíjate cómo pasan las cosas. Cada plan tiene un objetivo. El plan de la Noria va contra Benito Juárez. El plan de Tuxtepec va contra Sebastián Lerdo de Tejada. Y le sigo, plan de San Luis va contra Madero. Y le sigo... Nada más para ubicarnos correctamente. Cuando tú hablas de un plan político, estamos hablando que es un documento, estamos hablando que es una estructura política. Un levantamiento. ¿A qué le llamas un plan? Un plan político es un movimiento armado o un movimiento... La mayoría tuvieron que ser armados, porque de otra manera no van a dejar el poder. Es un plan político con un programa, un objetivo concreto. No nada más un levantamiento a lo... No. Hoy me amanecí de malas y me voy contra ese. Hay una estructura. Hay una estructura y hay un plan de gobierno.
Y lo especifican bien claro. Esto va a pasar cuando, si lees el plan de la Noria, el plan de Tuxtepec, el plan de San Luis, que viene súper completo. Y luego el otro plan que le contesta por como ejemplo, el proyecto Zapata, que están proponiendo para que proyectos, sí. Ajá. Y en donde le dice... Para dejar nada más claro a qué te refieres con un plan. Sí, un plan. Y lo mismo hace Zapata con su plan, el plan de Ayala, y dice, va Madero para abajo. Y dice, y ya no estando el presidente, se propone esto y esto y esto, y esto se va a hacer en los estados, y esto se va a hacer en los municipios, y el que va a encabezar el movimiento, mientras hay elecciones, es tal persona, y luego ya convoca elecciones, ¿no? Es un plan bien estructurado. Por eso son importantes los planes políticos, que los entiendas, y esa retórica de que la historia se enseña nomás así, léele en un libro. No, tienes que ver una línea. Y le ganó tal y perdió, y ganó tal y perdió, y ganó tal. No, hay que ver el por qué, los cómo, y como dices ahorita, aunque después son vistos como enemigos, por llamarlo así, en un momento ambos personajes, tanto Juárez como Díaz, pues eran aliados. Sí, obvio, sí fueron aliados y después fueron enemigos y lo va a derrotar con el plan de la Noria, lo derrota y obviamente pues Díaz sigue picando piedra hasta que dice, llega al poder. Pero cuando ella llegó al poder pues se le olvidó el no reelección. Dijo, ¿cómo le hago? Pues pequeño detalle. Todavía me necesitan. Hay que cambiar la Constitución, pero mientras le dijo a su compadre Manuel González entre 1880 y 1884, cuídame el lugar, ahí vengo. 4 años. Y mientras él va a tener una Secretaría de Estado que le permite estar cerca del gobierno para estar preparado para la siguiente reelección. Obvio. Preparó bien el terreno. Ahora, nada más como una referencia. La vida de niño, nacimiento y todo de Juárez es muy conocido. ¿La de Porfirio es semejante? No vamos a hablar de... Si vamos a hablar de brillantez, pues es Juárez. Juárez es brillante comparado con, ¿verdad? En cambio, Juárez nunca fue militar, nunca tuvo esas dotes. Era más escritorio. Sí, más de escritor, abogado, en fin, pero un cerebro, ¿no? Con pies. Díaz era diferente, viene de familias también humilde, pero la gente que lo conoció dice un hombre trabajador, respetuoso, se ganaba el cariño de las personas, claro que tenía él, y fíjate bien, es que su vida personal también es bien especial, es bien especial. Fue el sostén de la familia, tiene que trabajar, le hizo de todo hasta que vienen los movimientos armados y luego vienen eso que tú decías ahorita, o por leva o por lo que fuera, tú entrabas al ejército y es cuando salen esas dotes militares. Era una manera de hacer carrera dentro de una condición económica compleja. ¿Cómo no? Claro que sí. Él tenía que trabajar y mantener una familia, definitivamente. Y luego, en esta etapa de la vida donde se va desarrollando, empieza a formar esa familia. Primero va a tener, con Rafaela Quiñones, va a tener una hija, que inclusive en las fotos que salen ahí en París, cuando la hija iba y lo visitaba, ahí está su hija amada, y con esa mujer no se casó. En lo que ella estaba pariendo a su hija, a la hija de Porfirio Díaz, él ya se estaba casando con la sobrina. Tú sabes, se casa con su sobrina que era jovencita, de apellido Ortega, y ella... ¿Quién es la que era de buena lanita y que él todavía no? Y Carmelita. Que es donde era Carmelita. Sí, ¿no? sí, la de una buena posición, hija de un secretario de Estado de Lerdo de Tejada, Romero Rubio. Estamos hablando que ella era un hombre viejo en ese momento. Cuando se casa con Carmelita. Cuando se casa con la sobrina, esta mujer, Delfina Ortega, ella tenía unos 19 años, él ya tenía 37. Y cuando se casa con Carmelita, no, él ya tenía 51 y Carmelita 17. A su mecha. Entonces, volvemos a lo que te decía ahorita, la visión del momento, cómo te le da una visión diferente. Sí. Ahorita eso sería funable por donde lo veas, sería catalogado de... violador, de estupro. Ya estaba, yo creo, entre las rejas. Cuando en ese momento era algo muy normal. Normal, la mujer... Vero, si nos vamos a la actualidad, en algunos grupos del sur, estados del sur de la República,
los grupos indígenas, las familias indígenas venden a sus hijas a viejos, sí. Niñas que apenas llegan a la menstruación y ya se están listas para casarse con viejos, generalmente con viejos, y las venden por una vaca, por un terreno, por una cantidad de dinero y las siguen vendiendo. O sea, no hay mucho, se tiene que legislar al respecto, porque una criatura que podía todavía estar realizándose, estudiar y esto, ya te tienes que casar porque te vendieron. Sí. Dios, eso no debe ser. Bueno, en aquel entonces, imagínate, ya una mujer de 19 años ya estaba quedada. Sí. Entonces, Carmelita de 17 años, imagínate la edad para un hombre de 51, pero es la normal. Y además era un hombre poderoso, y el poder es muy sexy. Es, ¿cómo no? Lo iban a ver hasta sigue guapo. Siéndolo. Sigue siéndolo. No te pongo ejemplos. No me pongas ejemplos porque he visto varios. Sí, muy recientes. Sí. Oye, y aquella idea de que Porfirio se blanqueaba la piel con polvo, que se maquillaba para verse blanco y verse más afrancesado. Ahorita te voy a preguntar de dónde surge esa fascinación de Porfirio Díaz por Francia y toda su cultura. Pero es cierto eso de que se polveaba para no verse moreno. Y yo no lo he leído hasta la fecha. En alguna ocasión eso me lo mencionaban y yo digo, cada vez que veo de la vida de Porfirio Díaz, ahí ando buscando lo del maquillaje. Que se sea polvo de arroz o Maybelline. No lo he encontrado. Lo que sí le gustaba mucho, pues, ser condecorado, y por eso se colgaba sus medallas. Sí, era lo que hoy le llamaríamos metrosexual. Porque ¿quién? Muy Porfirio. También. O sea, era muy cuidadoso con su Pero imagen. ¿quién era su esposa? O sea, ahí la esposa tiene mucho que ver. A lo mejor Carmelita lo tenía que pulir, Carmelita era políglota. Que no se viera tan viejito feo. Sí, yo creo, una señora de sociedad con cierta presencia, todo el mundo hablaba maravillas de ella, pues tenía que medio educarlo, ¿no? En ese sentido. Sabrá Dios. Eso no es importante si se maquillaba o no. Lo que sí es importante es que después de esto, o con él, se hace una revolución. Sí. Ahora, ¿de dónde surge esa fascinación de Díaz por todo lo francés? Porque a fin de cuentas, el desarrollo de nuestro país tiene mucho paralelo con la cultura francesa. Sí, porque dicen que afrancesó a nuestro país. Si tú te vas a la historia de Francia y ves una película de Francia, o te vas a estudiar la Ilustración, o los primeros ideólogos del liberalismo, y te vas a Europa, y ves esos palacios, y ves ¿se te hacen feos o se te hacen bonitos? No, pues. Bueno, quien tiene un poder adquisitivo podía mandar traer todo ese tipo de muebles acá. ¿Y quiénes tenían el poder adquisitivo? Quienes estuvieran en el gobierno, o que eran secretarios de Estado, o que estaban en lo más alto del poder, y tenían conocieron ese mundo, sí, y se lo trajeron. Pero nos vamos a la cuestión del comercio. Tuvo contacto en México. Lo primero, lo que hace el primer inversionista de los más importantes son los ingleses, y luego le sigue Estados Unidos. Para 1883 ya Estados Unidos le está haciendo un préstamo importantísimo a México, y obviamente se comprometen todas las aduanas los ingresos de las aduanas para empezar a pagar esa deuda. Entonces es Alemania, es Estados Unidos, es Francia, ahí le sigue precisamente Francia, el comercio, la relación comercial, pues ¿qué nos vino a traer? Telas, vestidos, casimires, muebles, olvídate de la producción de la tierra, pero vámonos a la capa de la sociedad que podía adquirir, la élite del momento. La élite del gobierno, que sí podían afrancesar, y lo hicieron a nuestro país. Te voy a dar un ejemplo. Eso fue bonito. Que de repente, si yo no lo hubiera visto, lo hubiera puesto en duda. Hace muchos años, un gobernador en Jalisco se fue de vacaciones a Europa con su señora esposa. Entonces, a su paso por Bélgica, la señora ve una casa y le dice: viejo, esa casa a mí me gusta, yo quiero esa casa. Y es para reforzar lo que estás diciendo ahorita. Acto seguido, el señor gobernador compra la casa en Bélgica y luego envía a un equipo de especialistas para que la desmantelen, la trepen a un barco y se la llevan a Guadalajara, y en Guadalajara la vuelvan a armar.
Entonces, la casa está de pie todavía, está ahí. Yo cuando estaba adolescente, yo siempre dije que esa casa yo la iba a comprar. Ya después, cuando sí la pusieron en mente y vi lo que costaba, dije, ya no la puedo vivir sin ella perfectamente. Pero fue una casa que está tapizada las paredes con tela, como se usaba en ese entonces. Sí. Quitaron la tela, la enroscaron, la numeraron, quitaron las tablas, quitaron los cimientos, las rocas de los cimientos. Llegaron al terreno que les indicó don Jesús, hicieron nuevamente los cimientos, armaron nuevamente las paredes con sus tablitas, volvieron las escaleras, volvieron a poner las telas en las paredes, y la casa es así 100% la casa que ella vio en Bélgica. Ni siquiera es réplica, todo es original. La desmantelaron y la trajeron. Entonces, esto te habla de lo que estás diciendo ahorita, el poder adquisitivo del momento. Claro. Hoy en día pasaría eso y alguien muy poderoso viera un castillo, pues pides una réplica. O sea, te va a costar 50 pesos, pero no lo vas a desmantelar y te lo vas a traer que te va a costar 500. Entonces, sí era una mentalidad diferente, sí era una manera de actuar diferente. Sí hubo mucho derroche y mucho gasto en cuestión estética, por decirlo así, pero también sí parte de eso fue piedra fundamental en el cimiento del desarrollo de México como país moderno. Sí, sí. Mira, en el equipo, los equipos que tuvo de trabajo Porfirio Díaz, él permitió esa riqueza. ¿Cuál es la esencia de la revolución? ¿Dónde empieza la revolución? ¿Cuál era el problema principal en la revolución? La tenencia de la tierra. ¿Y qué va a hacer? En la Constitución del 57, de acuerdo a la legislación, no se podían tener, los dueños de tierra, los terratenientes, no podían tener más de 2.500 hectáreas. Yo te pregunto, ¿cuánto tenían los terrazas? Estaba a punto de mencionarte ese apellido, sí. Es decir, ¿y los terrazas estaban? Y los terrazas, perdón, ok. No se permitía más de 2.500. Se fueron cambiando las leyes, 1880, 82, 84, ahí fueron cambiando las leyes, en donde se va a permitir tener enormes extensiones de tierra que se volvieron improductivas porque eran tan grandes que un terrateniente, un hacendado, no alcanzaba, no podía. Entonces, cuando pasa eso, que pueden comprar tierras y a las compañías deslindadoras, si iban no sé, a ocupar una extensión de tierra, tú te quedabas con el pedazo que tú quisieras o que tú pudieras pagar, pero la tercera parte era tuya. Ya nada más pagabas sobre las otras 2/3 partes, pagabas lo que te cobraba el gobierno de renta o de pago de esa extensión de tierra. Si una hectárea en aquel entonces costaba 1 o 2 pesos e ibas a comprar 100,000 hectáreas, ¿tú crees que un peón, un obrero, un campesino podía tener acceso a la tierra? Ese fue el gran problema. Hizo ricos a muchas personas, pero lo más triste, y ahí es donde tú y yo podemos discutir, lo más triste es que toda la inversión que había en esa etapa del porfiriato, el 75% era inversión extranjera, 25% producción nacional. ¿Esa es la etapa de los extensionistas justamente? Pues yo hablo de los deslindes, de las extensiones, de los latifundios, hablo de las grandes haciendas y los que tenían esa capacidad de compra pudieron hacer esto. Y entonces se hicieron muy ricos. Sí, el que era un campesino terminaba siendo un familiero porque no tenía más que esa elite que tú dices, de trabajar para otro. Exactamente. Entonces, cuando una persona que tiene un capital importante, pues tiene chance de viajar al mundo y no nada más se va a traer eso, se va a traer. Es más, se puede decir que todos los hacendados, los terratenientes, pues ni siquiera eran campesinos, ni siquiera eran gente que amaba la tierra o que la sabía explotar. Eran gente que tenía enormes extensiones de tierra, pero vivían en las ciudades. O las habían heredado y no tenían... Y sí se afrancesaron y sí empezaron a ver los primeros productos que va a lanzar México al mundo. Pues, ¿qué te gustan, no? Los más sencillos. Pero llegó un momento en que la industria crece, las inversiones crecen, hay importantes negocios ya, importantes empresas, pero es la riqueza
fuera del país, se iba fuera del país y es lo que te duele, es lo que te lastima, que la mayoría del pueblo se estaba muriendo de hambre. Sí. Yo siempre recomiendo, por ejemplo, el libro ese de México Bárbaro, de Kenneth Turner, porque simple y sencillamente te da una visión de cómo era la vida cotidiana de un asalariado que no tenía más que, fíjate bien, a veces dicen a los mexicanos nos ven chiquitos y orejones. Sí, ¿cómo se puede desarrollar tu cuerpo cuando tú estás comiendo nada más tortillas, frijoles, café y chile? ¿Y qué le hace falta a tu cuerpo para que se desarrolle, para que tengas hasta chance de pensar bien? Con jornadas, proteínas, por lo menos. No existían jornadas laborales justas, era de sol a sol, mal alimentados, en unas condiciones que vivían infrahumanas. Eso es lo que nos trajo al porfirio. Por eso en la revolución se va contra el porfiriato, contra todo lo que huela Porfirio Díaz, porque esa riqueza que permitió, ese avance, ese progreso y esa paz. A ver, ¿qué tipo de paz? La paz de que o te tranquilizas, sí pacificó al país. Una paz con gente muriéndose de hambre que no puede dar guerra. Y el que daba guerra tenía la paz de los sepulcros. Sí. O sea, te desaparezco, simple y sencillamente. Pero terminaba siendo pacífica. Sí, muy pacífica, sí. Pero muy injusta. O sea, pero era la hechura del momento. Mira, hay dos huelgas muy importantes que se van a dar a principios del siglo XX. Para empezar, ya existían los Flores Magón, Ricardo, Jesús, Enrique Flores Magón. Y eran críticos y no nada más proponían otro sistema de gobierno, eran anarquistas. Sí. Y ya estamos hablando de palabras mayores. Bueno, ya había otras maneras de pensar, pero y empiezan a permear a diferentes capas de la sociedad. Tú sí le dices a un pobre mexicano desarrapado al inocente, le dices tú, oiga, ¿qué sabe de los aranceles? ¿Tú crees que te va a contestar lo que son los aranceles? Yo es lo que quieres comer. El cuamil. Yo quiero comer, quiero un salario justo, quiero vivir mi vida, quiero tener cosas para mi familia. Tú luchas por tu familia a morir. ¿Tú crees que en esa etapa se dio? Y luego más hablando de familias que eran de 10, 15, 20 hijos, o sea, no era tampoco... Y hay dos huelgas importantes que definen el movimiento de la revolución, porque se les masacró. Estamos hablando de la huelga de Cananea en Río Blanco y la de Río Blanco en Veracruz. Y en esa empresa, era una empresa alemana, la de Veracruz, una fábrica de textiles, tenía acciones la familia de Díaz. Pero espérate, no nada más se hicieron ricos y se hicieron latifundistas, personas como Benito Juárez, el hijo de Benito Juárez Maza, si estamos hablando de Bulnes, si estamos hablando de muchos terratenientes que tuvieron esa capacidad de compras, estaban dentro del gobierno y lo lograron, punto. Aprovecharon el momento. Pero hay un detalle, ¿no crees que Díaz murió rico? Hasta eso no lo mencionan como un gran terrateniente. No, inclusive cuando muere allá en París, la esposa, la viuda, llega a vivir de una manera modesta. Entonces, a otras personas sí las hizo muy ricas, pero fueron ese cambio de leyes. Hubo un momento, hubo decretos de ley en donde todo el terreno que te dieron chance de tener, todo lo que encontraras debajo, carbón, petróleo, era tuyo, no era de la nación. ¿Sí me explico? Las leyes se hicieron para favorecer a la élite porfirista. Todo ese grupo, los mineros, todos los que se pusieron a explotar los mares. También. O sea, todas las playas privadas, que era se explotaban la piel del cocodrilo, el aceite, el café, el tabaco, el enequén, primeramente el enequén. Hay tantas... mira, México es tan rico, les digo yo, fíjense, la forma que tiene México no la tiene ningún país, tiene una forma bella y es un cuerno de la abundancia. No se la han logrado acabar, no se la acabaron los españoles en 300 años de dominación. Después, en el siglo XIX, vienen, en cuanto México se libera, vienen muchas naciones y dicen, no, pues tanta riqueza, tanto recurso natural que tienes. Y México tiene que enfrentar al mundo. Por eso a Benito Juárez se le llama Benemérito de las Américas, lo reconoce el gobierno de Colombia, porque tiene que luchar contra el mundo para proteger. Ahora, a Benito Juárez se le atacó, por ejemplo, por el lado del Tratado Magleino Campo. Ni siquiera él lo armó.
era producto del Tratado de la Mesilla, en donde había un acuerdo para pasar por esa región delgadita de nuestro país. Nuestro país es un cuerno de la abundancia, tiene mucho recurso natural y obviamente a finalizar el siglo XIX les abre la puerta a Porfirio Díaz y está bien, le abrió a la inversión, era lo del momento, ya se conocía el liberalismo, ya John Locke había dicho con sus teorías del liberalismo económico, las personas deben de dejar, el gobierno debe dejar que las personas hagan lo que tengan que hacer para desarrollar sus industrias, sus proyectos, eso se le llama liberalismo económico. Y hay otros que dicen, hey, no, espérame tantito, el Estado tiene que intervenir. ¿Hasta dónde es conveniente que intervenga el Estado? Yo creo que los términos medios es lo más correcto, porque no puedes dejar todo así. Y hemos transitado de una esquina a la otra y todavía no encontramos el justo medio. Exacto, entonces, en el caso del porfiriato, se va a abrir la puerta de entrada de nuestro país, es para todos los países que vinieron a invertir y que nos llegamos. Hablan de un secretario de Hacienda que tú has oído hablar de él, de Limantur, que es otro de los que se hizo muy ricos también. Ya eran, porque ya su papá tenía posesiones en California y entre Limantur y el hermano se hicieron de más posesiones. El caso es que había riqueza, indudable que había riqueza. Claro. Pero lo que sí, estuvo durante 18 años estuvo como secretario de Hacienda y hablan maravillas de cómo equilibró las finanzas. Pero entre 1893, México ya tenía una deuda de más de 200 millones de pesos. O sea, que históricamente estamos endeudados. 13 años después ya debíamos más de 400 millones de pesos. Yo no sé, quiero entender que los gobiernos, para tranquilizar a una sociedad, les dice, hey, estamos bien, o sea, vamos muy bien. Sí, mira, aquí traemos todavía una lanita. ¿Y la deuda externa? Y en ese tiempo... se niega, como está pasando ahora. O se niega, exactamente. Entonces, la deuda externa era altísima también. Entonces, para empezar, Vero, desde el plan de Iguala, que aquí documento, nacimos endeudados. Y luego de repente era un gobierno conservador, se endeudaba. Llegaba un gobierno liberal, yo no reconozco los conservadores. Y lo malo, entrecomillado, una de las muchas cosas malas más bien, del endeudamiento nacional, es que entonces tienes que someter tus intereses a quien le debes. Claro. Porque no te vas a pelear con el que te está echando. Péleate ahorita con Estados Unidos. Péleate. Cuando la inversión más importante está con ellos. Péleate. Entonces, esto es de especialistas, esto es de economistas, tienen que analizar. Yo te puedo analizar un hecho histórico desde el punto de vista social, político, hago mis análisis, ¿no? Pero ya un especialista te dice, estábamos endeudados por esto, y esto es lo que no se debió haber hecho. Por eso es importante conocer la historia. ¿Qué nos pasó para entender esta bronca de ahorita? ¿Y por qué nos pasó? ¿Y cómo podemos proyectar? Ahorita estamos metidos en una bronca muy seria y la gente no lo ve, no lo entiende. Yo estoy en una conferencia de un especialista donde dice, empezamos a caer desde la mitad del año pasado, del 24, nomás con anunciar que iba a haber cambios en las leyes en el gobierno de México. Entonces, ¿qué dijeron los inversionistas? Perdón, nos vemos. Con permiso, me voy y pongo mi negocio en otra parte. Y si eso le sumas el nivel de deuda externa que tenemos, cállate. Pues estamos ahora sí que crucificados entre una y otra. Entonces, ¿tú crees que al pueblo tú le explicas eso y dice el pueblo, a mí me vale gorro los aranceles y me vale gorro el TEMEC y todo lo que siga? Inclusive en la época del porfiriato se trató de hacer un tratado de libre comercio y no fue. Sí había tratados comerciales, pero libre comercio no había. No. Entonces, eso lo deben de manejar los especialistas. Al pueblo, nada más lo jalan, con discursos. Al pueblo pan y circo. Y pan y circo, y el pueblo lo que quiere es comer, vivir bien, tener una vivienda, tener un servicio médico, y eso sucedió en el porfiriato. Pero es que históricamente nos han enseñado, Imelda, que la macroeconomía no es asunto nuestro. Claro. Entonces, ni siquiera, no solamente no la entendemos, ni siquiera estamos conscientes de qué significa. Y me acuerdo mucho de aquel error de diciembre. El error de diciembre. Que alguien dijo, es que la economía estaba sostenida con alfileres. Entonces dice el anterior ministro de Finanzas, dijo, ¿y quién les dijo que los quitaran? Estábamos bien. Exacto. Porque otro personaje que dentro de todo lo que sea, la economía en la época de Salinas de Gortari, ya la quisiéramos tener. Ahorita.
pues para siempre, ¿no? Pero bueno, ya vienen esas ideas y luego le inyectan al pueblo, es que los neoliberales, y, a ver, y preguntas al pueblo, ¿sabes qué es el liberalismo o el neoliberalismo? Pues no. No lo entiendes, ¿verdad? Pero sabes a mí dame de comer. Que es algo del demonio. Que es algo malo, y ya. Muy malo. Pero tú explícale eso y simple y sencillamente, tú le das bienestar al país, le das al pueblo, y en esa época, ¿cómo iban a tener bienestar si el 90% de la población estaba en pobreza, sin educación, sin derechos, sin nada? Por eso las revoluciones son violentas. Era un caldo de cultivo. Además, la revolución implica cambios. Ya para iniciar el siglo XX ya estaban las condiciones. Todavía 1880, 1890 no había esas condiciones. 1900 todavía no. Pero llega en 1910 que ya el pueblo estaba hasta el gorro. Les dije, no, vámonos a la guerra, pues vámonos. ¿Qué pierdo? No tengo nada, sí. Pero sí tengo ganas de que las cosas cambien. Imelda, para cerrar, 2. 1. ¿Me debes a López de Santana para otra? Híjole, mira, si quieres a López de Santana. López de Santana, Porfirio Díaz y Huerta, cuando quieras. Ok, bueno. Y la última. Danos un poquito de luz, ¿cómo es el ocaso político y físico de Porfirio Díaz? ¿Por qué Porfirio Díaz termina teniendo que agarrar su ipiranga y lanzarse al mar? Mira, para empezar, ya era un hombre fuera de su tiempo, era un hombre viejo, ya como presidente de la República. Ya había habido voces que le decían, señor, ya es tiempo. Da una entrevista muy famosa, la de Díaz Krillman, ¿te acuerdas? Y en esa entrevista dice, ya me voy. Creo yo que ya no me necesito. Y voy a procurar que se formen partidos políticos, voy a dar esa apertura. Ya se sentía cansado, ya había estado enfermo, inclusive por eso después de que se va, que renuncia a la presidencia, con lo que pasa aquí en Ciudad Juárez, con la toma de Ciudad Juárez, el señor se tiene que ir del país, se va, a los 4 años muere, porque ya iba enfermo, inclusive, fíjate, cuando estaban dando las noticias de lo que le estaban informando de lo que estaba pasando aquí en Ciudad Juárez, él traía una bronca de salud muy seria, hablan de una muela y que traía problemas de salud. Ya estaba viejo. Sí. Ese ocaso, él ya no se sentía fuerte, pero lo seguía sosteniendo el poder por el poder. Imagínate lo que eso es eso. Y luego aparte, ya las fuerzas políticas ya estaban ancladas en nuestro país, estaban agarrando forma, ya había los gérmenes de los partidos políticos, había gente con mucho empuje, muy bien preparada, que empezó a convencer al pueblo de que esto podía cambiar. Y viene Madero, la sucesión presidencial, y luego viene Madero, y viene el plan de San Luis, y adiós, don Porfirio. Y esa etapa de la historia es tan interesante. La revolución es un capítulo de la historia que te da mucha tela de donde cortar, por donde lo veas. Porque de hecho dicen que cuando él se fue, hubo gente que le lloró, o sea, hubo gente que no quería que se fuera. Claro que sí. Es el único, fíjate, cuando Huerta se va, y qué bueno que se fue, ¿no? Cuando se va Santana, qué bueno que se fue y que no venga. A él lo despidieron con honores, sí. No como presidente, porque ya había renunciado, sí. Pero por el rango que tenía de general, le hacen una despedida y una lloradera, y muchos se van con él, ¿eh? Entonces, se le despidió de forma diferente con respecto a estos dos personajes y lo que dices tú de Santana, por ejemplo, ¿no? Ya los otros se tenían que ir. También, pero sí había ese arraigo con cierto grupo, no con el pueblo. El pueblo le decía, fueron y le dijeron ya afuera de su casa, ya váyase, ya, déjenos vivir en paz. Que además era importante que se fuera, sí. O sea, no solamente que dejara el poder, porque estando aquí hubiera que estado con el gusanito de ver sí. qué, a ver qué. Entonces, esa tierra de por medio permite que de alguna manera el país empieza se prenda, por decirlo de alguna manera, el cambio que seguía, porque pues somos una evolución y permanente cambio. Y vienen cambios. Sí, y viene uno y otro. No es algo que pasó y ya no, seguimos en Por eso yo hablo siempre de la estabilidad que vamos a tener todavía después de eso, hasta 1934, hasta que llega Lázaro Cárdenas. 34, 40 y de allá para acá,
Empieza la época institucional. Institucional y de periodos de gobierno que cuando menos se completaron. Eso es importante. Por eso México es un gran país. Sí, las grandes tenemos instituciones en ese claro, somos un país muy importante, muy respetado en el mundo y es en base a la tranquilidad que tú le des. Por eso hay que ser muy cuidadosos, por eso las relaciones diplomáticas, los acuerdos, los convenios, los tratados, tiene que tratarse con gente que sepa, por Dios. Sí. No de esos apasionados nomás porque quiero que se haga. Y que eviten esos confrontamientos y esas divisiones que estamos viendo ahora y que la historia juzgará. Y que no te dan buenos resultados. Así es. Imelda. Así es. Pues muchas gracias. No, ¿de qué? Platícanos de tu libro así rapidito para despedirnos y pues este libro ¿dónde lo conseguimos? Mira, este libro todavía, ese yo lo manejé nada más. Estoy con el otro, Planes Políticos 2, segundo tomo, y va a ser uno de mis grandes sueños, otro grande sueño de los que tú te forjas aquí en la cabeza. Y que te da y que me está dando mucho, me ayuda mucho. Llego de la calle y lo primero que quiero seguirle, ¿qué le voy a aumentar? ¿Cuál plan sigue? ¿Y cuál plan sigue? ¿Y cuál plan sigue? Le estoy poniendo muchas ganas y espero que para finales de este año pueda yo tener la otra parte. Y la otra tercera serán, en este caso, tratados internacionales. Ya no planes políticos, pero sí tratados. Esa es la idea. Que nos regales tu presencia a la siguiente, porque de verdad que siempre ponerle luz a la historia nos permite saber por qué estamos donde estamos. Podemos entender muchas cosas. Y evitar que podamos repetir muchas cosas. Exactamente, mi Vero. Así es. Gracias. Así es. Por nada. Encantada. Esto fue Tenemos Mucho que Decir. Este tema ya saben que cuando pasas así de que, ¿a poco ya pasó una hora? Pero pues, así es la cosa. Yo soy Verónica Palafox, esto fue Tenemos Mucho que Decir. Les recuerdo, googleenos ya sea por mi nombre o como Tenemos Mucho que Decir, y nos va a encontrar en TikTok, en Instagram, en X, en Spotify, en YouTube y en nuestra página www.y-tenemos-mucho-que-decir.wordpress.com. Dele like, compártalo, síganos, de verdad nos ayuda mucho que lo hagan. Y este programa, mire, dele like, compártalo, porque de verdad debemos de conocer de dónde venimos para poder construir adecuadamente hacia dónde vamos. Gracias, hasta la próxima.